Hola compañeros, aquí de nuevo Delfín Profe para darles una nueva orientación o asesoría. Entonces, hoy vamos a ver lo que es la destilación, que es el problema 3 de la evidencia de aprendizaje, unidad uno. Y bueno, igual para todos los que nos están viendo y que no pertenecen a la universidad, pues pueden utilizar este problema para resolver otro tipo de problemas. Seguramente encontrarán muchos similares. Entonces, nos dice que en una columna de destilación se alimenta una solución acuosa compuesta por 80% ácido acético, 12% agua. En la misma corriente se encuentra benceno en cantidades desconocidas. Las salidas del proceso son: en el domo, ácido acético 11%, 22% agua, 67% benceno. En el fondo, 300 kilogramos por hora de benceno. Entonces, ahora tenemos una columna de destilación como dice el problema. Y como flujo de entrada, 80% de ácido acético, 20% de agua. Agregando esa corriente de agua, vamos a tener otra, que es puro benceno, no sabemos nada. Luego nos dice en el domo, y que bueno, ¿qué es eso del domo? El domo se refiere a una parte alta del sistema. Y el fondo, su nombre claramente lo dice, el fondo. Entonces, viendo estos datos, vamos a pasar a hacer lo que es el diagrama de flujo, que ya lo tengo hecho para ahorrarnos tiempo. Y bueno, aquí está el domo, el fondo y el destilador. Otra vez todo es en diagrama de flujo, pero para caja negra no nos interesa cómo funciona cada uno de estos procesos o pasos unitarios, no me acuerdo cómo se dice. Lo que nos interesa es conocer o identificar flujos de entrada, flujos de salida. Entonces vamos a comenzar con el flujo de entrada 1, donde nos dice que tenemos 80% de ácido acético. Entonces, ahora sí vamos a poner flujo o... ¿cómo le llamaremos? Sí, flujo 1. Igual a desconocido. Yo no conozco la cantidad de masa que tengo de entrada. Lo que sí conozco es el porcentaje de ácido, en este caso, que es, nos dice el problema, 80% de ácido acético. Entonces, de ese 80% hay que expresarlo en términos de no de porcentaje, sino de decimales. Punto 80. Si tienen duda de cómo se hace esto, pueden checar el video anterior donde se hizo un análisis, un balance de masas para lo que fue una mezcla. Ahí viene muy bien explicado. Aquí nos vamos a ir más rápido. Luego, vámonos a ver. Bueno, el benceno es desconocido. Entonces de aquí nosotros podemos determinar porcentaje masa para el agua. Y esto es igual a 0.2. ¿Cómo sé esto? Acuérdense, principio de conservación de la materia, lo mencioné en el video anterior. La suma de estos dos me debe dar 100% o en caso de decimal un 1. El 1 es igual al 100%. Entonces, 0.8 más 0.2 da 1. Si fueran porcentajes, 80% más 20% me da 1, que es el 100%. Listo, ya tenemos los porcentajes, el flujo. Y del otro flujo que vamos a tener, que es el flujo 2, no conozco cuánto vale. Y el porcentaje de la masa, en este caso vamos a llamarle masa del benceno, 1, debe ser igual a 1. Pero bueno, ¿por qué a unos, tal vez algunos se pregunten o les cause sorpresa? Pues porque el problema nos dice que vamos a tener otro flujo con benceno nada más. Aquí lo dice claramente. En la misma corriente se encuentra benceno en cantidades desconocidas. Pero no dice que haya otra cosa, no dice que sea benceno mezclado con agua, mezcla de benceno ácido, no. Entonces, este porcentaje va a ser igual a 1, no tenemos otra mezcla. Y bueno, en el domo, datos del domo. Aquí sí tenemos 3. Ácido acético, 11%. Entonces, bueno, flujo 3, que sería el de el domo, lo desconocemos, pero conocemos
la masa, vamos a llamarle 2 del ácido, que es del 11% equivalente al 0.11. Acuérdense, el porcentaje lo dividen entre 100 y ya les va a dar este 0.11. Y después vamos a tener 22% de agua, M de H2O es igual al 22%. Y por último, el benceno. Si ven aquí ya en este destilador, los flujos tanto ácido agua como del benceno ya se mezclaron. Entonces, para el benceno nos dice que tenemos 0.67, va a ser, sí, 0.67. M del benceno 2 igual a 0.67. ¿Y cómo supe 0.67 antes de consultarlo? Algunos pensarán, me acordé del valor, pero no. Si sumo M del ácido más M del agua para el flujo en el domo, 11 más 22, 33. Si a 1 le quito 33, me queda 67. Acuérdense, conservación de la materia. La suma de estos tres me debe dar el 100% de la masa del flujo. Así como la suma de estos dos me debe dar el 100% de la masa de este flujo. Y aquí como solo tengo benceno, pues el 100% es benceno. Ahora, para el fondo, vamos a poner un F4 y vamos a ponerlo obviamente en el domo para indicando que este flujo pertenece acá. Igual el problema no nos los da. No, perdón, sí no nos los da. Ok, en el fondo 300 kilogramos por hora de benceno. Tengan cuidado con identificar los datos. 300 kilogramos por hora. Aquí sí es un flujo que se está moviendo, no como en el problema de la mezcla, donde era un flujo estático de puros pesos, sin kilogramos por hora, puros kilogramos. Entonces, ¿qué puedo sacar de aquí? Pues puedo conocer el porcentaje. Masa del benceno, este va a ser el 3. ¿Y a cuánto es igual? Díganmelo, les doy 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Y esto es igual a 1. Muy bien, si la respondieron correctamente. Y para los que no, y les sigue causando duda, ¿por qué la masa del benceno va a ser igual a 1? Porque nos dice que tenemos 300 kilogramos por hora en el fondo de benceno. Otra vez, solo se está mencionando el puro benceno, al igual que para el flujo 2. Ok, ya teniendo identificados los datos, el diagrama de flujos, ya que vemos que vamos a tener dos entradas y dos salidas, una del domo, otra del fondo, podemos hacer el balance global. Balance global. Y bueno, recordando de kinder, las entradas son igual a las salidas. Eso es universal. Es más, lo pongo con letra. Entradas igual a salidas. Acuérdense, mientras no haya reacciones químicas, no haya asentamientos ni demás, así de fácil queda la ecuación. Entradas igual a salidas. Ya cuando tenemos reacciones y demás, y sigue siendo entradas igual a salidas, pero ya hay que agregar otras cositas en pasos intermedios, pero ahorita no nos importa eso. Ahora vamos a hacer el balance parcial para el ácido, como lo hicimos en el problema de la mezcla. Y nótese que aquí estamos hablando de un ácido, pero es otro ácido, aunque como no hay reacción química no importa, llamémosle ácido. Entonces hay que recordar que para hacer las concentraciones parciales es el flujo. En este caso vamos a analizar flujo 1, este de acá arriba, multiplicado por mi porcentaje en masa de lo que yo estoy analizando, que es el ácido. Entonces este balance es para el ácido, solo vamos a incluir ácido. Más, ¿qué sigue? Flujo 2 es puro benceno, no nos importa. Entonces de entrada nada más vamos a tener ácido proveniente del flujo 1. Entonces, este signo más que puse no va. Sigue un signo igual porque ahora vamos a analizar las salidas. Flujo 3 tiene un porcentaje de ácido.
flujo 3 multiplicado por el porcentaje de masa de ácido 2. Y recordando, en el fondo solo tengo benceno. Entonces, esto de aquí, el benceno es el 100%, al igual que para el flujo 2. Aquí acaba mi balance parcial para el ácido. Ahora vamos a ver el balance parcial para el agua. Oh, disculpen, con el balance global me salté, perdón, por querer hacer las cosas rápido. Vamos a ver qué son las entradas. Acuérdense, balance global son solo los flujos. Entonces va a entrar el flujo 1 más flujo 2. F1 más F2. F2. Ahí están las dos entradas porque yo tengo dos flujos que entran. Y voy a tener dos salidas, F3 más F4. F3 más F4. Si ven de esta ecuación, yo conozco F4, no nos da el problema. F1, 2 y 3 son incógnitas. Eso quiere decir que necesito un sistema mínimo de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y eso es lo que vamos a buscar. Ahora, balance parcial para el agua va a quedar muy similar a este. ¿Y por qué? Porque si recordamos, flujo 2 y flujo 4 solo contienen benceno. Entonces flujo 1 y flujo 3 son los que contienen ácido y agua. Entonces flujo 1 multiplicado por el porcentaje de masa para el agua. Va a ser igual a lo que sale. Entra del flujo 1 multiplicado por el porcentaje de masa de agua. Entra. Sale flujo 3 multiplicado por el porcentaje en agua. Miren, aquí cometí un fatal error. Porcentaje, porcentaje y porcentaje. Ahí está. Entonces, del agua es 0.22. Pero bueno, no nos importa, perdón. Vamos a poner nada más F3 multiplicado por el porcentaje de 3H2O. Y aquí no es 3, es 2. Y acá tampoco es MA, es M2, M1H2. O, ¿cómo lo pusimos? MaH2O. Ah, miren. Vamos a corregir nuestras variables un poquito. Recuerden las variables, si yo pongo dos iguales, vamos a corregirlas para que queden más bonitas. M1, M2. Ahí está. M2, H2O, M1, H2O. Ahí está. Entonces, ahora yo ya tengo el balance parcial para el agua, balance parcial para el ácido. ¿Qué me hace falta? Balance parcial para el benceno. Ok, hasta el momento tengo tres ecuaciones establecidas, pero si nos fijamos, esta ecuación de aquí y esta ecuación de acá están relacionadas con F1 y F3, pero no con F2, y yo necesito ecuaciones relacionadas con F2. Más adelantito vamos a ver por qué les comento esto. Ahora, para el benceno está de volada este balance parcial. Lo que entra, flujo 2 multiplicado por el porcentaje de benceno, que es 1. Aquí está, flujo 2. Y no voy a poner ni siquiera el flujo, el porcentaje de masa de ese flujo, porque es 1. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico 1 por cualquier número? Me va a dar ese mismo número. Entonces, si a F2 yo lo multiplico por 1, me va a dar F2. Y del otro lado, F4 también. F4. Pero, ojo, porque yo ya me ando adelantando. F2 entra. F4 sale, pero no es mi única salida. También en el domo tengo salida de benceno, como dice el problema, que es 0.67%. Entonces, incluyamos a F3. Aquí quedaría más F3 multiplicado por el porcentaje de masa de benceno 2,
como dice nuestra variable. Ahí está. Y ahora tengo en total 4 ecuaciones. Muy bonito. Y podría empezar a combinarlas para tratar de resolver el problema. Sin embargo, recordemos, o bueno, analicemos algo que les dije anteriormente. Estas dos solo dependen de F1 y F3. Están relacionadas entre sí, pero yo no conozco ni F1 ni F3. Ahora, esta de acá tiene F1, F2, 3 y 4. Solo conozco F4. Y la del benceno tiene F2, F4 y F3. Si ven, benceno o es balance parcial para el benceno no contiene F1. Y los balances parciales del ácido y del agua no contienen a F2. Entonces yo no tengo una relación entre mis ecuaciones. Estas dos están relacionadas con esta. Sí y no. ¿Por qué no? Porque no tienen F2. Esta de acá no está relacionada con estas dos porque no contiene F1. Y también no está con la de acá porque no contiene F1. Entonces, de tarea, ustedes deben de estudiar lo que son los grados de libertad en balance de materia, que es esto de lo que les estoy hablando. Yo se los estoy explicando de manera matemática porque quiero que ustedes, a partir de la matemática que estamos viendo aquí, entiendan los grados de libertad. Entonces, al tener un sistema de 4 ecuaciones pero que no están relacionadas entre sí, en realidad no tenemos ese sistema de 4 ecuaciones, estaría mal decirlo. Entonces, el problema con los datos dados no tiene solución. Por las características del sistema de ecuaciones. Y ojo, esta último enunciado no lo copien tal cual y lo pongan en la tarea si la quieren entregar así, porque va a estar mal. Bueno, no está mal. Se está dando el fundamento de por qué no hay solución, pero no se está explicando a fondo, a detalle el por qué, y lo que se busca es que se explique por qué no está la solución. Ustedes pueden argumentar que si combinan las ecuaciones para resolverlas, no van a llegar a una solución porque no hay relación entre las 4 ecuaciones, entonces no se tiene un sistema relacionado de ecuaciones. O la respuesta óptima sería, hablando de los grados de libertad, ¿por qué se obtuvo este sistema de ecuaciones malo? Entonces ya, aquí está resuelto el problema. Si ven, en este caso bastó con plantear las ecuaciones y darse cuenta de que no estaban relacionadas entre sí. Para que estén relacionadas entre sí, todas deben de tener las mismas variables o compartir las mismas variables. Y bueno, tal vez alguno diga, bueno, ¿y qué pasa si yo aquí digo que F2 y F4 son 0 y acá F1 es 0? No me va a servir de nada porque tal vez yo pueda tener esta ecuación así. Si aquí yo tuviera más F1 suponiendo, este problema tiene solución. ¿Por qué? Porque yo podría combinar entre estas 3 ecuaciones, 1, 2 y 3, o 1, 2 y 3 también es válido, para resolver las incógnitas que tengo, que sería 1, 2 y 3. Pero en el caso donde yo no tengo una variable que me relacione al menos 2 ecuaciones completamente con otra, no hay una solución. Espero que analicen mejor este sistema de ecuaciones. Si quieren resolverlo, háganlo, hagan las sustituciones de las variables que quieran y van a ver que les va a dar o que no hay una solución o que la solución es completamente incongruente. Más bien van a llegar a ese resultado, que la solución es completamente incongruente y no se va a respetar el principio de conservación de la energía. Entonces, hasta aquí la asesoría del día de hoy. Muchas gracias por ver el video. Por favor, compártanlo con sus amigos, suscríbanlo si les ha gustado y denle like. Abajo en los comentarios dejen las dudas que les surgieron y trataré de resolverlas. Ya veré cómo.
Y por favor sigan estudiando, sigan echando ganas y vean que esto es realmente sencillo. No cuesta trabajo ver los balances de materia. Soy Delfín Profe y nos vemos en un próximo video.